Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad. Hoy vamos a tener la dicha de conversar con Diego López Colombo, un defensor de las ideas de la libertad. Vamos a charlar de varios temas, pero entre otros sobre qué es la batalla cultural y el desafío para la libertad. Así que, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la posibilidad de charlar con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto para mí. Es un placer hablar contigo y abordar estos temas. Bueno, y te vemos siempre activo por las redes, desarrollando diversas actividades, especialmente a partir desde Paraná, pero para todo el planeta, en base a las ideas que compartimos. Así es. Sí, intento aportar mi grano de arena. Y te pregunto, por el tema de la batalla cultural, últimamente estás hablando bastante de batalla cultural y creo que es uno de los puntos que por suerte hemos tenido la dicha de descubrir, quienes compartimos estas ideas. La izquierda ya lo manejaba muy bien desde hace décadas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la batalla cultural y dónde deberíamos luchar hoy? Mirá, por suerte ese tema está sobre la mesa y es fundamental. Además es un lugar donde el liberalismo se siente muy cómodo. En primer lugar, porque prácticamente hay dos grandes posiciones desde el punto de vista ideológico o filosófico, que sería la palabra correcta, para encarar los temas sociales y en general los éticos y los políticos, que es la izquierda, el socialismo, el comunismo, el marxismo, por un lado, y por otro lado los liberales, que ni siquiera, digamos, creo que le encaja la palabra derecha, ¿no? Y creo que el tema de la batalla cultural es el terreno donde nos sentimos más cómodos. Somos una ideología, somos un grupo, teóricamente, de personas con ideas más o menos en común, y las diferencias que podemos llegar a tener no deberían ser las protagonistas de esto, ¿no? ¿Y cuáles son las ideas que nos han llevado a Argentina a estar hoy como estamos, teniendo en cuenta que en otro momento fuimos algo distinto? Mira, la primera observación que uno puede hacer respecto de las diferencias con nuestra contraparte, que es el socialismo o el comunismo, como dije recién, tiene que ver con el rol que le damos al Estado, fundamentalmente. Todas esas ideologías contrarias a las nuestras son lo que se denominan colectivistas. ¿Por qué se denominan colectivistas? Porque consideran a la sociedad como un conjunto, no como individuos independientes, sino como un conjunto de individuos a los cuales hay que organizar en todo sentido. Y eso los lleva fundamentalmente a la idea de un Estado importante, un Estado grande, un Estado paternalista, un Estado que además no solo es paternalista, sino que además empieza a ser de alguna manera un poco tiránico en los distintos grados, porque obviamente al poner una autoridad para dirigir la vida de muchas personas y todas tomarlas como un conjunto, evidentemente tienen que ejercer la presión y las obligaciones. Y por otro lado estamos los liberales, los bien entendidos liberales, porque hay otro grupo que ha quedado a mitad de camino, que no nos hacen ningún bien. Los liberales bien entendidos, que consideramos que el Estado es simplemente una entidad absolutamente importante y necesaria, pero es una entidad que no debe meterse con la vida de los ciudadanos y por ende no debe meterse con la economía. Vos sos ingeniero de formación, filósofo, por pasión y seguimiento y análisis y difusión, y un gran estudioso de Ayn Rand, ¿no? ¿Y qué diría hoy en día Ayn Rand si viera la Argentina y teniendo en cuenta su rebelión de Atlas, ¿no? Y viendo una sociedad que labura, la mitad trabaja y la mitad no, siendo optimista, ¿no? Diciendo mitad y mitad. Sí, bueno, en primer lugar, viendo lo que pasó en la Argentina en los últimos 100 años, diría con todas las letras y en mayúsculas, se los dije. Es decir, siguiendo esta cultura contraria a las ideas liberales, que es lo que hay en la Argentina, más allá de que ahora hay una gran cantidad de gente que vota en un sentido contrario, la cultura sigue totalmente vigente y ese es el gran problema. Por eso yo quiero dar la batalla cultural. Y por otro lado,
de alguna manera, si se quiere, yo quiero interpretar o quiero de alguna manera ser quien manifiesta lo que Ayn Rand diría, es decir, porque hay muchas cosas hoy para decir desde la filosofía objetivista, es decir, lo que yo creo que es la filosofía correcta para defender las ideas liberales. Por un lado hay que comprenderlas en plenitud, y por otro lado, desde el punto de vista práctico y político, es la primera vez que estamos, o que tenemos por lo menos un presidente y mucha gente que lo rodea, no digo que toda, que entiende estas ideas, que las ha leído, que las ha interpretado, y que estamos más cerca que nunca de poder llevarlas a la práctica, aunque sea en alguna medida. Y sí, me viene a la mente lo que es el libro La rebelión de Atlas y cómo termina, que no quiero contar el final, pero ya todos lo saben en realidad. ¿Y pensás que los argentinos podemos llegar a alcanzar nuestros sueños en nuestro país, o tendríamos que escaparnos a un lugar nuevo donde poder realizarlos, como lamentablemente hace mucha gente, especialmente las nuevas generaciones, ¿no? Muchos que se van y buscan sus sueños fuera del país? Yo tengo la esperanza de que sí, es decir, yo realmente estoy más esperanzado que los últimos 30, 40 años. Siempre los liberales o los que tenemos este pensamiento nos terminamos esperanzando con algún mínimo atisbo de alguien que vaya un poco en contra de las ideas estatistas y dirigistas y que regulan. Y bueno, y nos abre esperanza, ¿no? Creo que en su momento lo hemos tenido en diversos grados, pero creo que hoy claramente, por lo menos de lo que yo recuerdo, que yo soy liberal de toda la vida, este es el mejor momento en ese sentido. Inclusive pasa algo bastante curioso, ¿no? Hoy se han logrado y se logran gran cantidad de votos, pongamos 50% de los votos, en sentido de estas ideas, pero no por eso todo el mundo las comprende cabalmente, ni tampoco todos los representantes que están hoy quizás en La Libertad Avanza o en los otros partidos liberales tampoco lo comprenden del todo. Y yo creo que esa es un poco la tarea, o sea, comprender realmente la virtud de todas estas ideas, además comprender que no va en contra de nadie, por lo menos de nadie de buen espíritu, digamos, y además creo que también hay que transmitirlas con otro, o con varios tonos, digamos, pero con un tono quizás conciliador, que la gente entienda. Yo he hecho muchas entrevistas y muchas veces me dicen, bueno, por fin puedo hablar con un liberal que me explica las cosas y con un liberal que puede confrontar ideas, y además creo que tenemos las mejores ideas, con lo cual es lo mejor que podemos hacer. Y viendo este momento, ¿no?, en el cual estamos viviendo y en el cual, por suerte, una importante porción de las nuevas generaciones maneja criptomoneda, trabaja virtualmente, maneja tecnología digital y piensa globalmente, ¿no? Ya no piensa en función de las ideas que muchas veces compartíamos en el encierro de la ausencia de tecnología acá. ¿Ves que esto es posible que derrame a las generaciones superiores o a la totalidad de las nuevas generaciones? Yo creo que sí, pero hay que hacer un doble trabajo. El trabajo menos pensado es el que hizo Javier Milei, es el menos pensado porque convencer a una gran cantidad de gente que cambie su voto de lo que venía haciendo, eso es prácticamente un milagro, realmente. Pero por otro lado, es decir, los liberales siempre intentamos convencer exclusivamente mediante la razón, que debería ser la forma correcta de convencer a las personas. Pero evidentemente el ejemplo que tenemos enfrente, que convencer mediante las emociones y de otra forma, ha dado este fruto. El tema es que hay que apuntalarlo con las ideas y con intelectuales y con enseñar y educar y mostrar la bonanza de las ideas liberales. Eso es muy, muy importante, porque si no, no vamos a llegar a buen puerto solamente con las emociones o con grandes multitudes de personas que muchas veces, inclusive, a veces optan por confrontar al que está enfrente desde otro punto de vista y no solamente intelectual. Y para ir cerrando, te pregunto por la charla que diste hace pocos días
Si nos querés contar un poco la temática que abordaste y el público que asistió. Bueno, la temática, siempre trato de cambiar un poco la temática, pero como en el fondo el conocimiento básico todavía es necesario, sigo una línea similar. En este caso en particular, lo que trato de mostrar es las dos grandes formas que hay de encarar la gran pregunta que hay respecto del sistema social. Toda persona que discute de política tiene ideas, las haya sacado de donde sea, de lo que leyó, de lo que siente, de las emociones, de un cuadro de Perón que tenía en la casa de chiquito, o de un cuadro de Balbino, o lo que sea. Entonces todo el mundo tiene esas ideas, pero la gran pregunta es, bueno, ¿cómo nos organizamos socialmente? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto? ¿Cuál debería ser la función del Estado? ¿Qué significan los derechos? ¿Qué es la libertad? Y mostrar un poco el contraste entre los dos grandes pensamientos. El pensamiento que lleva todo al Estado y el pensamiento que cree que la economía y que todas las transacciones entre las personas, las relaciones más que las transacciones, porque no solamente las económicas, deben ser de mutuo acuerdo y en forma voluntaria, que es el pensamiento liberal. Entonces me pongo un ejemplo que a mí me parece muy importante. Si alguien viene con una gran idea a nivel social, cualquiera, imagínate fabricar algo, imagínate mejorarle la vida a un determinado grupo de personas. Si esa persona con esa idea va corriendo al Estado para sacar una ley y para convencer a un político y para lograr un presupuesto, a mí me trae, digamos, yo repudio totalmente eso, me parece mal, me parece cobarde que alguien que tenga una muy buena idea pretenda hacerlo vía el Estado, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, significa que va a conseguir un presupuesto mediante la fuerza, mediante impuestos, para beneficiar su idea particular. Ahora, si esa persona, con esa misma idea, en lugar de ir al Estado, va al mercado, es decir, va a ir a convencer gente, va a buscar inversores, va a intentar encontrar la mejor forma de producir ese efecto, sea de productos o de servicios, va totalmente por la vía de lo voluntario, va por la vía sana, entonces merece todo mi reconocimiento. Y eso es lo que está un poco en juego. Creo que las personas tienen que entender esto. No lleven las mejores ideas, por más buenas que les parezca, al Estado. No intenten las cuestiones mediante la ley, mediante la fuerza. Aún en un sistema democrático por mayoría. La mayoría puede ser 51 contra 49. Y todo lo contrario, generando una mentalidad empresaria, una mentalidad de verdadera sociedad de las personas, donde las personas se ponen de acuerdo para tener un objetivo de la clase que sea, puede ser económico o puede ser espiritual, y entonces llévelo al mercado, es decir, hágalo por la vía del consenso. Eso es un poco el mensaje. Y para finalizar y cortito te pregunto, ¿podemos reprogramar la mente de los argentinos? Mira, la mente se autoprograma, es decir, uno debe convencer, las personas se convencen por diversos motivos. Creo que sí, obviamente lo podemos hacer, pero además hay una cuestión de fondos. Si vos sacás una foto, yo mostraba en la presentación, una foto de una gran multitud de personas que caminan por el microcentro, todas esas personas van hacia algún lugar buscando algún objetivo propio, buscando sus propios intereses. Es decir, la filosofía liberal está en cada uno de nosotros. Todos queremos ser libres, todos queremos buscar nuestros intereses. Inclusive los delincuentes, a los cuales hay que combatir con energía. Pero todo el mundo, en el fondo, busca sus intereses. Lo que hay que enseñar es que esos intereses habrá, en todo caso, de dos tipos. Los que respetan la libertad de los demás y los que no. Los que no la respetan hay que caerles con todo el peso de la ley. Y los que la respetan hay que aplaudirlo, hay que seguirlo, eventualmente tendrán éxito o no. Y yo creo que eso es un poco el tema. Creo que hay que mostrarle a las personas el liberal que todo el mundo lleva adentro. Diego, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Estamos hablando y seguimos dando a conocer tu mensaje, que es tan importante en todo el país y en tu ciudad. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos por este espacio.